Él llegó a mi fiesta conduciendo el auto que yo restauré para ella. Un hombre de verdad comparte, dijo mi esposa. No sabía que mi regalo final sería entregarle los papeles de divorcio frente a todos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me presento. Mi nombre es Javier. Mi mundo no huele a aire acondicionado de oficina ni a café caro de máquina. Mi mundo huele a cedro recién cortado, a barniz, a sudor honesto. No soy un hombre de traje y corbata, soy un hombre de manos ásperas, de nudillos gruesos y callos que cuentan la historia de mi vida. Son manos que saben transformar un trozo de madera sin forma en algo hermoso, en algo útil, en algo que perdura. Mi taller de carpintería en las afueras de Querétaro es mi orgullo, mi santuario. Lo construí desde cero, literalmente. Recuerdo los primeros años, trabajando hasta la madrugada bajo la luz de un solo foco, con el cuerpo dolorido pero el espíritu lleno de un fuego que no se apagaba. Cada viga que levanté, cada máquina que compré con meses de ahorro, cada contrato que conseguí a base de pura terquedad y trabajo bien hecho, todo era para ellos. Para mi esposa, Sofía, y para mis hijos, Isabela y Carlos. Llevamos 20 años casados. 20 años. A veces, cuando lo digo en voz alta, el número se siente pesado, como un roble viejo. Conocí a Sofía cuando no éramos nadie. Ella trabajaba en una pequeña tienda y yo era solo un aprendiz de carpintero con más sueños que pesos en el bolsillo. Le prometí que le daría el mundo, y a mi manera, creo que lo intenté. Le construí una casa, no una caja de concreto, sino un hogar con vigas de madera expuestas y pisos que crujen con familiaridad. Llené esa casa con muebles que salieron de mis propias manos. Todo para darle la vida que yo nunca tuve, una vida sin las carencias y las angustias que marcaron mi propia infancia. Pero últimamente algo ha cambiado. Siento una distancia, una grieta fina pero profunda que se ha abierto entre nosotros. Sofía odia el olor a aserrín en mi ropa. Cuando llego a casa después de un día de 12 horas, su nariz se arruga con un gesto casi imperceptible. A menudo me mira las manos, mis manos callosas, con una mueca de disgusto, como si fueran un recordatorio vergonzoso de un pasado humilde que ella está desesperada por olvidar. Ya no ve en ellas al hombre que construyó su mundo, sino al obrero que la ancla a un estatus social del que quiere escapar. Mis hijos, Isabela tiene 19 y está en la universidad, y Carlos, con 17, está a punto de terminar la preparatoria. Son buenos chicos, inteligentes, con el fuego de la juventud en los ojos. Pero también los siento lejanos, atrapados en el nuevo mundo de su madre, un mundo de apariencias y marcas caras que yo no entiendo y, francamente, no me interesa entender. A veces, cuando intento hablar con ellos sobre el taller, sobre la belleza de crear algo real, sus ojos se pierden en sus teléfonos. Es como si habláramos idiomas diferentes. El mío es el idioma del esfuerzo, del trabajo duro. El de ellos, cada vez más, es el idioma de la facilidad, del derecho adquirido, el idioma que Sofía les ha estado enseñando. Hoy es la fiesta de nuestro 20º aniversario. La casa, mi casa, la que diseñé y construí con la idea de llenarla de risas y recuerdos familiares, está llena de gente que apenas conozco. Son los nuevos amigos importantes de Sofía. Hombres con relojes que cuestan más que mi camioneta y mujeres que hablan de viajes a Europa y de las últimas tendencias de la moda con una seriedad que me parece ridícula. Sofía se mueve entre ellos como una reina, con un vestido costoso que sé que no podemos permitirnos. Su risa es alta, un poco forzada, y cada uno de sus gestos está calculado para impresionar. Yo, mientras tanto, me siento como un extraño en mi propio hogar, un peón en su tablero de ajedrez social. Mis pantalones de vestir se sienten ajenos, la corbata me aprieta el cuello. Cariño, me dice Sofía, acercándose con una copa de vino en la mano. Su sonrisa no le llega a los ojos. La parrilla se está enfriando. ¿Por qué no te encargas de la carne?
Tú eres tan bueno con las cosas manuales. No es un cumplido. Es una orden disfrazada, una forma elegante de enviarme al patio trasero, lejos de sus invitados sofisticados. Quiere al proveedor, al constructor, pero no al hombre. Quiere el resultado de mi trabajo, pero se avergüenza del trabajo en sí. Asiento con la cabeza, sin discutir. No tiene caso. Hace mucho que dejé de pelear esas pequeñas batallas. Me dirijo al patio, y el olor a carbón y carne asada es un alivio bienvenido del perfume empalagoso que inunda la sala. Mientras doy vuelta a los filetes, pienso en cómo llegamos a esto. Pienso en los papeles, en la contabilidad, en todo ese lado del negocio que siempre he odiado. Hace un par de años, después de un error costoso que cometí en una declaración de impuestos, Sofía se ofreció a tomar las riendas de las finanzas. Déjame ayudarte, mi amor, dijo con una dulzura que en ese momento me pareció genuina. Tú eres el artista, el creador. Yo me encargo de los números aburridos. Así te quito un peso de encima. Y yo, ingenuo, se lo agradecí. Me sentí aliviado. Odiaba los números, las facturas, los balances. Me pareció la división del trabajo perfecta. Yo construía, ella administraba. Éramos un equipo. O eso creía yo. Le di acceso total a las cuentas del negocio, a las tarjetas de crédito, a todo. Le entregué las llaves del reino sin hacer una sola pregunta, confiando ciegamente en la mujer con la que había compartido mi vida. Desde la parrilla, la veo reír con un hombre alto, de cabello plateado y traje impecable. Se inclina hacia él, le toca el brazo de una forma íntima. Siento una punzada en el estómago, una sensación agria que trato de ignorar. Es solo un amigo, me digo a mí mismo. Estoy siendo paranoico. Pero la verdad es que ya no reconozco a la mujer que está ahí dentro. La chica sencilla que se enamoró de un carpintero pobre ha desaparecido. En su lugar hay una extraña ambiciosa, una mujer que me mira como si yo fuera simplemente el primer peldaño, ya desgastado, de la escalera que piensa subir. La fiesta está en su apogeo. La música es una mezcla de jazz suave que Sofía insiste que es elegante. Yo he cumplido mi deber en la parrilla y ahora intento pasar desapercibido cerca de la barra, con un vaso de whisky en la mano. Entonces, escucho el rugido. No es un rugido cualquiera. Es un sonido gutural, potente, inconfundible. Es el sonido de un motor V8 americano, el sonido de 400 caballos de fuerza despertando. Todos los invitados se giran hacia la entrada. Y allí, bajo las luces del porche, aparece mi obra maestra. Un Mustang clásico de 1968, color rojo cereza, con franjas blancas de carreras. Mi corazón da un vuelco. Ese coche es más que metal y pintura para mí. Es un año de mi vida. Un año de buscar piezas originales en internet, de pasar noches enteras en el garaje, con las manos cubiertas de grasa, restaurándolo pieza por pieza. Cada tornillo, cada cable, cada puntada de la tapicería de cuero fue un acto de amor. Se lo regalé a Sofía en su cumpleaños pasado, un regalo sorpresa que pensé que la haría llorar de alegría. Su reacción fue tibia. Es hermoso, Javier, dijo, pero es demasiado ostentoso. ¿Dónde voy a estacionar esta cosa? Llama demasiado la atención. Desde entonces, el coche ha estado acumulando polvo en el garaje. Apenas lo ha usado. Pero ahora no está en el garaje. Está aquí. Y del asiento del conductor no baja Sofía. Baja un tipo que reconozco vagamente. Ricardo. Un desarrollador inmobiliario con una sonrisa engreída y un bronceado que parece falso. Se pavonea hacia la entrada como si fuera el dueño del lugar. Sofía corre a recibirlo, dándole un beso en la mejilla que dura demasiado. Ricardo, sin dejar de sonreír, le lanza un objeto al aire. Son las llaves. Las llaves de mi Mustang. Las llaves que yo le di a ella. Mi sangre se convierte en hielo. Me abro paso entre los invitados, que observan la escena con una mezcla de curiosidad y confusión. Llego junto a Sofía. ¿Qué hace él conduciendo tu coche?, pregunto, tratando de mantener la voz firme, pero un temblor de rabia se filtra en ella.
Sofía se gira hacia mí. Su sonrisa es condescendiente, casi burlona. Y entonces, en voz alta, lo suficientemente alta para que todos los que están cerca la oigan, pronuncia las palabras que lo cambiarán todo. Ay, Javier, no seas tan posesivo, dice, y su voz gotea desdén. Un hombre de verdad, un hombre seguro de sí mismo, sabe compartir sus juguetes. La humillación es un golpe físico. Siento como si me hubieran abofeteado en medio de la multitud. El aire se me escapa de los pulmones. Los murmullos de los invitados son como un zumbido de avispas en mis oídos. Veo la sonrisa triunfante de Ricardo, que me mira por encima del hombro de mi esposa. En ese momento, no solo me ha humillado, me ha castrado públicamente. Ha tomado el símbolo de mi amor y mi esfuerzo y lo ha convertido en una broma, en una prueba de mi supuesta insignificancia. Me quedo paralizado, con el vaso de whisky en la mano. Quiero gritar, quiero romperle la cara a Ricardo, quiero arrastrar a Sofía y exigirle una explicación. Pero no hago nada. Me quedo ahí, expuesto, mientras ellos dos entran a la fiesta como si nada, dejando tras de sí el eco de la risa de mi esposa y la imagen de mi coche, mi regalo, profanado en la entrada de mi casa. La fiesta, para mí, ha terminado. No dormí esa noche. La humillación era una brasa ardiente en mi pecho. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Ricardo y escuchaba la risa de Sofía. Las palabras "sabe compartir sus juguetes" resonaban en mi cabeza como un martillo. A las 3 de la mañana, ya no pude más. Me levanté de la cama con cuidado de no despertar a Sofía, que dormía plácidamente a mi lado como si nada hubiera pasado. Bajé las escaleras a oscuras, el silencio de la casa era pesado, opresivo. Me dirigí a la pequeña oficina que tenemos en casa, pero me detuve. Los archivos importantes, los libros de contabilidad, estaban en el taller. Conduje por las calles desiertas, la rabia dándome una claridad aterradora. La humillación había abierto una puerta en mi mente, una puerta que había mantenido cerrada por años, la de la sospecha. Y ahora que estaba abierta, todo empezaba a encajar de una forma horrible. Los viajes de compras de Sofía de los que volvía sin bolsas. Sus constantes llamadas telefónicas que cortaba en cuanto yo entraba en la habitación. Su nueva obsesión por la privacidad de su teléfono. Llegué al taller y encendí las luces de la oficina. El olor familiar a madera y polvo me tranquilizó por un segundo. Me senté en mi silla, la silla que yo mismo había hecho, y encendí la computadora. Abrí los archivos de contabilidad. Como siempre, odié lo que veía. Números, columnas, gráficos. Era el mundo de Sofía, no el mío. Pero esa noche, los miré con otros ojos. No buscaba balances, buscaba mentiras. Al principio, todo parecía en orden. Los ingresos cuadraban, los pagos a proveedores habituales estaban ahí. Sofía era meticulosa, tenía que reconocerlo. Pero mi instinto, ese instinto de artesano que sabe cuando una pieza de madera tiene una veta podrida por dentro, me decía que siguiera buscando. Creé un nuevo filtro. Gastos superiores a 10,000 pesos en los últimos 6 meses. La lista se llenó. Y entonces lo vi. Una carpeta digital etiquetada como consultoría y marketing. La abrí. Dentro, había una serie de facturas mensuales. Todas del mismo proveedor, Servicios Creativos Integrales, SADCB. 20,000 pesos. 30,000. Un mes, 50,000. Pagos regulares, mes tras mes, a una empresa de la que nunca había oído hablar. ¿Marketing? Yo conseguía a mis clientes por el boca a boca, por la reputación que me había ganado con mis manos. Nunca habíamos necesitado una agencia de marketing. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Abrí el navegador de internet y tecleé el nombre de la empresa. Servicios Creativos Integrales, SADCB. Resultados de la búsqueda, 0. No había página web. No había dirección. No había número de teléfono. La empresa no existía. Era una empresa fantasma. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. El dinero, mi dinero, el dinero por el que me partía la espalda 12 horas al día,
el dinero que debería haber sido para la universidad de mis hijos, para nuestra vejez, se estaba yendo a un agujero negro. A un bolsillo que no era el nuestro. Seguí buscando, frenéticamente. Encontré otra carpeta, gastos de representación. Cenas en los restaurantes más caros de la ciudad, lugares a los que Sofía siempre decía que no podíamos permitirnos ir. Noches en hoteles boutique. Compras en tiendas de lujo. Todo pagado con la tarjeta de crédito de la empresa. Mi empresa. La traición ya no era una sospecha. Estaba ahí, en la pantalla, en números blancos y negros que gritaban más fuerte que cualquier palabra. No era solo el coche. No era solo una humillación en una fiesta. Era un saqueo. Sistemático, calculado y cruel. Y había estado ocurriendo justo debajo de mis narices. Al día siguiente, llegué al taller al amanecer. No había dormido, pero no me sentía cansado. La rabia era un combustible que me mantenía en pie. Los trabajadores empezaron a llegar, saludándome con el respeto de siempre. Yo apenas podía mirarlos a los ojos. Me sentía como un fraude, un capitán cuyo barco estaba siendo saqueado por su propia segunda al mando mientras él no se daba cuenta de nada. Busqué a Mateo. Mateo es mi capataz, pero es más que eso. Es mi amigo. Empezamos juntos, cuando el taller era solo un sueño y un montón de deudas. Es un hombre de pocas palabras, leal como un perro viejo y con una mirada que lo ve todo. Lo encontré supervisando la descarga de un tablón de nogal. Mateo, necesito hablar contigo. En la oficina, dije. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Él asintió, su rostro serio. En la oficina, cerré la puerta. El silencio se sentía pesado. ¿Conoces a un tipo llamado Ricardo, verdad? Empecé, yendo directo al grano. Mateo no se inmutó. Me miró fijamente por un largo segundo antes de contestar. Sí, patrón. Lo conozco. Dime lo que sabes, Mateo. Y no me ocultes nada. Por favor. La última palabra se me escapó como un ruego. Mateo suspiró, un suspiro profundo, cansado. Se pasó una mano por el cabello canoso. Patrón, no quería ser yo quien. Hizo una pausa, buscando las palabras. Los he visto juntos. La patrona y él. Varias veces. Cada palabra era un golpe. ¿Dónde? En restaurantes. De esos caros del centro. A la hora de la comida, cuando usted está aquí, en el taller. Y, una vez, vi el Mustang estacionado afuera de un hotel boutique, el que está por la calle Corregidora. Yo iba pasando y lo reconocí. No quise pensar mal, patrón. De verdad que no. Asentí, tragando saliva. La traición emocional confirmada. Pero Mateo no había terminado. Había algo más en su mirada, una mezcla de ira y pena. ¿Hay más, verdad?, pregunté. Sí, dijo en voz baja. Hace como un mes, estaba en una cantina con mi cuñado. Y él estaba ahí. Ricardo. Con otros tipos como él, de traje y zapatos caros. Estaban bebiendo y riéndose fuerte. Y lo oí, patrón. Lo oí perfectamente. Mateo hizo una pausa, y vi que le costaba continuar. Vamos, Mateo. Dímelo. Estaba presumiendo. Alardeando. Dijo que estaba manejando las finanzas de un carpintero idiota que no sabía ni sumar 2 más 2. Dijo que el pobre tipo se mataba trabajando mientras él disfrutaba de los beneficios. Y luego se rió. Todos se rieron. Cerré los ojos. La imagen mental me quemó por dentro. Ricardo, en un bar, con sus amigos, burlándose de mí. Un carpintero idiota. Esa era yo para él. Esa era yo para mi esposa. El burro de carga, el tonto útil que financiaba su romance y su vida de lujos. La humillación de la fiesta no era nada comparada con esto. Aquello fue un golpe al orgullo. Esto era un ataque a mi identidad, a la esencia de quién soy. Mi trabajo, mi esfuerzo, mi sudor, todo reducido a una broma en un bar.
Abrí los ojos y miré a Mateo. Vi en su rostro la lealtad de un verdadero amigo y la pena que sentía por mí. Gracias, Mateo, dije, y mi voz era apenas un susurro. Gracias por tu honestidad. Cuando Mateo salió de la oficina, me quedé solo, rodeado por los planos de los muebles y el olor a madera. Pero por primera vez en mi vida, mi santuario se sentía contaminado. La rabia inicial había desaparecido, reemplazada por un frío glacial, una calma peligrosa. Ya no se trataba de un corazón roto. Se trataba de una guerra. Y el carpintero idiota estaba a punto de empezar a luchar. La conversación con Mateo fue el catalizador. La duda se había convertido en certeza, y la certeza en un plan. Ya no podía confiar en mis propias habilidades para esto. Necesitaba profesionales. Mi primo, que es abogado penalista, me recomendó a un investigador privado, un ex policía judicial llamado Herrera. Un tipo duro, discreto y, según mi primo, increíblemente eficaz. Lo llamé esa misma tarde. Nos reunimos en un café anónimo en una parte de la ciudad que ni Sofía ni yo frecuentábamos. Le conté todo, mis sospechas, el incidente del coche, los descubrimientos en la contabilidad, la confesión de Mateo. Herrera escuchó sin interrumpir, tomando notas en una pequeña libreta. Su rostro era una máscara impenetrable. Lo que necesito es evidencia irrefutable, le dije. Algo que no pueda negar. Algo que un juez no pueda ignorar. Entendido, dijo Herrera. Necesitaré acceso a sus estados de cuenta bancarios, los de la empresa. Y si tiene forma de conseguirme el número de serie del teléfono de su esposa, ayudaría mucho. Esa noche, mientras Sofía se duchaba, entré en nuestro vestidor. Su bolso estaba sobre una silla. Con el corazón martilleándome en el pecho, lo abrí. Allí estaba su teléfono. Lo saqué, anoté el número de serie y lo volví a dejar exactamente como estaba. Me sentí sucio, como un ladrón en mi propia casa. Pero la sensación de traición era más fuerte que la culpa. Herrera trabajó con una rapidez asombrosa. Menos de 48 horas después, me llamó. Tengo algo. Nos vemos en el mismo lugar. Cuando llegué, me entregó una memoria USB. Aquí está todo, dijo. Su esposa tiene un segundo teléfono, un prepago. Lo usa exclusivamente para comunicarse con este tipo, Ricardo. He recuperado mensajes de texto, registros de llamadas, incluso algunos mensajes de voz borrados. También hay un rastro de correos electrónicos en una cuenta secreta. Es extenso. Esa noche, esperé a que todos en la casa se durmieran. Me encerré en la oficina del taller y conecté la memoria USB a mi computadora. Lo que vi me revolvió el estómago. Eran meses y meses de conversaciones. Mensajes llenos de planes, de promesas, de apodos ridículos. Pero lo peor no era el romance. Lo peor era el desprecio. El desprecio hacia mí. Leí cómo planeaban sus encuentros en hoteles, cómo coordinaban sus coartadas. Leí cómo Sofía le pedía dinero a Ricardo, dinero que salía de mi empresa, para comprarse ropa y joyas. Y leí cómo se burlaban de mí. Estaba a punto de cerrar los archivos, sintiendo náuseas, cuando la puerta de la oficina se abrió. Era Carlos, mi hijo. «Papá. ¿Estás bien?» Vi la luz encendida, dijo, frotándose los ojos. Me apresuré a minimizar la ventana, pero fue demasiado tarde. Sus ojos, jóvenes y agudos, se habían fijado en la pantalla. «¿Qué es eso?», preguntó, acercándose. Antes de que pudiera detenerlo, leyó el último mensaje que estaba abierto. Era un correo electrónico de Sofía a Ricardo, de hacía apenas una semana. «No te preocupes por el dinero para el viaje a Cancún», decía. «El carpintero sudoroso acaba de cerrar un gran contrato. Tendremos más que suficiente. Está demasiado ocupado con sus tablas y su aserrín para darse cuenta de nada». Vi la cara de mi hijo cambiar. La somnolencia desapareció, reemplazada por una confusión que rápidamente se transformó en una ira fría y protectora. Me miró a mí, luego a la pantalla, y luego otra vez a mí. «El carpintero sudoroso», susurró,
y su voz se quebró de incredulidad y rabia. ¿Así te llama mamá? En ese momento, el peso de mi lucha cambió. Ya no estaba solo. El insulto no solo me había herido a mí, había herido el orgullo de mi hijo. La traición de Sofía no solo me había robado dinero y dignidad, le había robado a mi hijo la imagen de su madre. Puse una mano sobre su hombro. Tenemos que hablar, hijo, dije, con la voz ronca. Esa noche, le conté todo. Le mostré todo. Y vi a mi niño de 17 años convertirse en un hombre. La ira en sus ojos era mi ira. Su dolor era mi dolor. Y supe, con una certeza absoluta, que no estaba luchando solo por recuperar lo que era mío. Estaba luchando por la dignidad de mi nombre y por el futuro de mi familia. La verdadera. La que quedaba. La conversación con Carlos fue un punto de inflexión. Su apoyo incondicional, su rabia justa, me dieron la fuerza que necesitaba para dar el siguiente paso. Al día siguiente, llamé a mi primo abogado de nuevo. Necesito a la mejor abogada de divorcios de la ciudad, le dije. No me importa cuánto cueste. Necesito a alguien implacable. Su respuesta fue inmediata. Licenciada Verónica Ríos. Es un tiburón con tacones. Si alguien puede ayudarte, es ella. La oficina de Verónica Ríos no se parecía en nada a mi taller. Era minimalista, elegante, con vistas panorámicas a toda la ciudad. Ella era una mujer de unos 50 años, con una mirada penetrante y un traje sastre que gritaba poder. Me senté frente a ella y puse la memoria USB de Herrera sobre su escritorio de cristal. Aquí está todo, dije. Fraude, adulterio, conspiración para robar los activos de mi empresa. Quiero el divorcio, quiero la custodia de mi hijo menor, y quiero que ella no se quede ni con un clavo oxidado de lo que yo he construido. Durante la siguiente hora, Verónica revisó la evidencia. Su rostro no mostraba ninguna emoción mientras leía los mensajes, veía los estados de cuenta, escuchaba los audios. Cuando terminó, cerró la laptop y me miró fijamente. Señor Gutiérrez, dijo, y su voz era tan afilada como el cristal de su escritorio. Esto no es un divorcio. Esto es una ejecución. Tenemos evidencia para hundirla no solo en el tribunal familiar, sino posiblemente para presentar cargos penales por fraude. Sentí una oleada de alivio. Por primera vez en semanas, sentí que tenía el control. La estrategia es clara, continuó ella. Presentaremos la demanda de divorcio citando adulterio y, más importante, la disipación fraudulenta de bienes conyugales. Solicitaremos una orden de restricción para congelar todas las cuentas bancarias de la empresa de inmediato. Y luego, la confrontaremos. Quiero hacerlo yo mismo, la interrumpí. La confrontación. No quiero que se entere por un papel. Quiero decírselo a la cara. Verónica enarcó una ceja. Eso es inusual. Y arriesgado. Ella me humilló públicamente, respondí, mi voz cargada de una determinación fría. En mi casa, frente a mis amigos. La verdad tiene que salir a la luz en el mismo lugar. En mis términos. Verónica me estudió por un momento, y luego una leve sonrisa apareció en sus labios. De acuerdo, señor Gutiérrez. Hágalo a su manera. Pero grabe la conversación. Legalmente. Que su teléfono esté a la vista sobre la mesa. Será la última pieza de nuestra colección. Salí de su oficina sintiéndome como un hombre que entra en batalla. Pero esta vez, no iba armado con martillos y sierras. Iba armado con la verdad. Y con un tiburón con tacones de mi lado. Organicé la cena para el viernes por la noche. El pretexto fue simple y creíble, tenemos que hablar del futuro de la Universidad de Isabela y de los planes de Carlos. Les pedí a ambos hijos que estuvieran presentes. Sabía que su presencia era crucial. La atmósfera durante la cena era surrealista. Sofía, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse, actuaba como la anfitriona perfecta. Hablaba animadamente de un viaje a Europa que quería hacer en verano, para celebrar que los chicos ya están grandes. Mencionó que una amiga suya acababa de comprar un bolso de una marca italiana carísima y que a ella le encantaría tener uno igual.
Yo la observaba desde el otro extremo de la mesa, comiendo en silencio, cada bocado un nudo en mi garganta. Mis hijos también estaban callados, intercambiando miradas tensas. Carlos tenía la mandíbula apretada. Isabela, que había llegado de la universidad esa misma tarde y a quien habíamos puesto al tanto, tenía los ojos enrojecidos. Cuando terminamos de cenar, Sofía empezó a levantarse para recoger los platos. Espera, dije. Mi voz sonó extraña, demasiado calmada en el silencio de la habitación. Siéntate, por favor. Hay algo de lo que tenemos que hablar. Ella me miró, sorprendida por mi tono. Se sentó de nuevo, con una expresión de fastidio. ¿Qué pasa ahora, Javier? Otro problema en el taller. Cerré las puertas del comedor. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, tal como Verónica me había indicado. Luego, saqué un sobre grueso y lo coloqué en el centro de la mesa, junto a los restos de la cena. Sofía, empecé, mirándola directamente a los ojos. ¿Recuerdas hace 15 años, cuando tuvimos que vender tu viejo Suru para poder pagar las facturas del hospital cuando Carlos se enfermó? Ella frunció el ceño, confundida. ¿A qué viene eso ahora? Fue hace una vida. Sí, lo fue, dije. Abrí el sobre y saqué el primer documento. Era el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de la empresa. Lo deslicé sobre la mesa hacia ella. Viene a que el mes pasado, te gastaste el equivalente a ese coche en un solo bolso de diseñador. Un bolso que pagaste con el dinero de mi trabajo. Su rostro palideció. Miró el papel, luego a mí, con los ojos desorbitados. No sé de qué hablas. Esos son gastos de la empresa, para clientes. ¿Qué clientes, Sofía? La interrumpí, mi voz subiendo de volumen. ¿Los clientes de los restaurantes de lujo donde cenas con tu amante? Saqué una pila de fotos y las esparcí sobre la mesa. Fotos de ella y Ricardo. Riendo en un restaurante. Besándose junto a la alberca de un hotel. Entrando en un apartamento que no era el nuestro. ¿Estás loco? Y me has estado espiando, gritó, poniéndose de pie. Esto es una violación de mi privacidad. Privacidad, intervino Carlos, su voz temblando de rabia. Se levantó y tomó una de las hojas impresas del sobre. Era la transcripción del correo electrónico. ¿Hablas de privacidad, mamá? Se la puso delante de su cara. Lee esto. Léelo en voz alta. Y lee la parte donde llamas a mi papá, el carpintero sudoroso. Isabela rompió a llorar, un sollozo ahogado y doloroso. ¿Cómo pudiste, mamá? Susurró. Papá construyó todo esto. Para nosotros. Para ti. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Sofía se quedó sin palabras. Miró a sus hijos, luego a mí, su rostro una máscara de pánico y furia. Intentó una última defensa. Ustedes no entienden. Nuestro matrimonio estaba muerto. Javier solo vive para su trabajo, nunca está aquí, nunca me presta atención. Yo merecía ser feliz. Merecía ser feliz robándome, grité, poniéndome de pie también, el control finalmente roto. ¿Y merecía ser feliz mientras yo me partía la espalda para pagar tus lujos y los de tu amante? ¿Y merecía ser feliz burlándote de mí a mis espaldas? Saqué el último papel del sobre. La demanda de divorcio. Se la arrojé sobre la mesa. He solicitado el divorcio, dije, mi voz ahora fría como el hielo. Y he presentado una demanda por fraude en tu contra. Mañana por la mañana, un oficial de justicia te entregará la notificación en la puerta. Todas las cuentas están congeladas. Un contador forense revisará cada centavo que has gastado en los últimos 2 años. La miré, a la mujer que había sido mi mundo, y ya no sentí nada. Ni amor, ni odio. Solo un vacío inmenso. Ahora, dije, y mi voz fue un susurro mortal. Por favor, sal de mi casa. El desenlace fue tan rápido y brutal como una demolición. Con la montaña de evidencia que Verónica presentó ante el juez, los correos electrónicos, los estados de cuenta, las fotos, la declaración jurada de Mateo y, la joya de la corona, la grabación de la cena final.
Sofía no tuvo ninguna defensa posible. Su abogado intentó argumentar que era una esposa desesperada en un matrimonio sin amor, pero el juez lo interrumpió. Lo que veo aquí, abogado, no es una esposa desesperada. Es un caso claro de fraude y disipación dolosa de bienes conyugales. Su clienta no buscaba amor, buscaba un cajero automático. El fallo fue devastador para ella. El juez me concedió el divorcio por culpa. Obtuve la custodia total de Carlos, aunque ya casi era mayor de edad. Y lo más importante, el juez dictaminó que todos los fondos desviados fraudulentamente debían ser restituidos a la empresa antes de cualquier división de bienes. La casa, que estaba a nombre de la empresa, tuvo que ser vendida. Pero la mayor parte de las ganancias no fueron a parar a nuestros bolsillos, sino a reponer el agujero financiero que Sofía había creado. Con lo poco que quedó, apenas le alcanzó para el depósito de un pequeño apartamento de alquiler en una zona de la ciudad que ella siempre había despreciado. Y Ricardo, el hombre por el que había arriesgado todo, demostró ser exactamente lo que parecía, un parásito. En cuanto el flujo de dinero se cortó y la amenaza de un escándalo legal se hizo real, desapareció. Verónica, a través de sus contactos, descubrió que él mismo estaba hasta el cuello de deudas y que veía a Sofía como su boleto dorado para salir de ellas. La abandonó sin la menor contemplación, bloqueando su número y desapareciendo de la ciudad. Los amigos de la alta sociedad de Sofía también le dieron la espalda. La historia, con todos sus detalles sórdidos, se extendió como la pólvora. Para ellos, ella ya no era la anfitriona elegante, sino la esposa infiel y fraudulenta. Una paria. Un par de meses después del juicio, la vi por casualidad. Yo iba en mi camioneta y ella esperaba el autobús en una parada. Llevaba ropa sencilla y una expresión de amargura en el rostro. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. En su mirada no vi arrepentimiento, solo un profundo y resentido odio. Aceleré, y al verla hacerse más pequeña en el espejo retrovisor, no sentí ni pena ni satisfacción. Solo sentí que por fin estaba libre. Han pasado 6 meses. 6 meses desde la última cena, desde que mi mundo se hizo añicos y empecé a recoger los pedazos. El taller está prosperando más que nunca. La crisis me obligó a involucrarme en las finanzas, a entender cada número, cada factura. Descubrí que soy mejor con los números de lo que creía. La empresa es más fuerte, más sana. Pero el cambio más grande no está en los libros de contabilidad. Está en mi casa. O lo que queda de ella. Después de vender la casa grande, nos mudamos a una más pequeña, más modesta. Y es más un hogar de lo que la otra fue en los últimos años. La crisis nos unió a mis hijos y a mí de una forma que nunca imaginé. Isabela, al ver la traición financiera de su madre, cambió su carrera de diseño gráfico a administración de empresas. Quiero proteger lo que has construido, papá, me dijo. Quiero asegurarme de que nadie vuelva a hacerte daño así. Ahora revisa los libros conmigo cada semana. ¿Y Carlos? Carlos es mi sombra en el taller. Pasa cada fin de semana conmigo, aprendiendo el oficio. Sus manos, antes suaves y pegadas a un teléfono, ahora empiezan a tener callos. El otro día, lo encontré lijando una pieza de nogal con una concentración y un cuidado que me llenaron de orgullo. Huele bien, ¿verdad, papá?, me dijo, aspirando el polvo de la madera. Huele a trabajo de verdad. No estoy saliendo con nadie. No estoy listo. Quizás nunca lo esté. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me siento solo. Mi casa está llena de conversaciones, de risas, a veces de discusiones sobre música o política. Está llena de vida. Esta tarde, estoy en el taller, terminando un encargo, una cuna de bebé hecha de roble macizo. La lijo suavemente, sintiendo la textura de la madera bajo mis dedos. Miro mis manos, las mismas manos que Sofía despreciaba, las manos del carpintero sudoroso. Ya no veo en ellas a un rústico, a un obrero. Veo las manos de un superviviente. Las manos de un constructor. Las manos de un padre. Y por primera vez en lo que parece una eternidad, siento una paz profunda, una paz honesta. Una paz tan sólida y real como la madera bajo mis dedos.
El barniz barato y el amor falso se habían agrietado y caído, revelando la verdad que había debajo. Y la verdad era que yo, Javier, el carpintero, estaba bien. Estaba entero. Y estaba en casa.